Hay momentos en los que cerramos los ojos y algo se dibuja en el silencio interior. No es un sueño, no es una imagen que traemos del mundo exterior. Es algo que emerge desde adentro, como si la conciencia misma tuviera una forma visible. Círculos que giran despacio, espirales que se despliegan, mandalas que respiran, y entonces nos preguntamos, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Por qué aparece justo ahora, en este momento de calma? Si alguna vez has visto estas figuras geométricas en tu interior, quiero que sepas algo fundamental. No estás experimentando nada extraño. No estás imaginando cosas que no tienen sentido. Lo que ves es parte de un lenguaje antiguo, universal, que la mente humana ha conocido desde siempre. Un lenguaje que no necesita palabras, que no necesita explicaciones, que simplemente se muestra cuando estamos lo suficientemente quietos para observarlo. A lo largo de la historia, en todas las culturas, en todos los continentes, los seres humanos han dibujado estas formas, las han tallado en piedra, las han tejido en tapices, las han pintado en templos y cuevas. Y lo han hecho porque estas geometrías no son inventos de la imaginación, son ecos de algo más profundo. Son patrones que la conciencia reconoce como propios, como si al verlos recordáramos algo que siempre supimos pero que habíamos olvidado. Como si estas formas fueran el alfabeto original de nuestra experiencia interna, un código que trasciende el tiempo, la cultura, el idioma, un código que simplemente es. Cuando ves un círculo perfecto flotando en tu campo visual interno, cuando observas líneas que se cruzan formando simetrías imposibles, cuando aparece una espiral que parece llevarte hacia adentro o hacia afuera al mismo tiempo, estás presenciando el lenguaje con el que tu mente ordena el caos. Es la forma en que tu sistema nervioso traduce estados profundos, estados de calma, de concentración, de presencia plena. Es tu propia conciencia mostrándote su arquitectura invisible. Es como si, por un instante, pudieras ver el tejido mismo del que está hecha tu experiencia interior. Y eso es algo profundamente significativo. Estas visiones no son señales de algo que está mal, no son síntomas, no son alucinaciones, son más bien puertas, umbrales, invitaciones a mirar más allá de la superficie de la experiencia cotidiana, y aparecen precisamente cuando estamos listos para verlas, cuando la mente se serena, cuando el ruido exterior se apaga, cuando respiramos hondo y, por un instante, nos permitimos simplemente ser. En ese espacio de quietud, estas formas emergen naturalmente, como flores que se abren cuando llega la luz adecuada, como respuestas que aparecen cuando dejamos de buscarlas con tanta intensidad, como verdades que siempre estuvieron ahí, esperando que notáramos su presencia. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Has visto alguna vez alguna figura geométrica en tu interior? Un círculo, una espiral, un mandala, líneas que se entrelazan. Cuéntame en los comentarios qué has visto. Me encantaría saber cómo se manifiesta esta experiencia en ti. Y si este tema resuena contigo, si sientes que algo aquí toca algo verdadero en tu interior, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguiremos explorando juntos estos territorios internos, con calma, con respeto, con curiosidad. Porque cada experiencia interior merece ser comprendida, honrada, explorada con la atención que merece. Entonces, comencemos por entender qué está sucediendo realmente cuando estas geometrías aparecen. Empecemos por la capa más cercana, la más tangible, la dimensión psicológica de este fenómeno. Empecemos por lo más cercano, por aquello que podemos tocar con la comprensión cotidiana. Cuando ves geometría sagrada en tu interior, lo primero que está sucediendo es un fenómeno psicológico profundamente humano. Tu mente
ese tejedor incansable de significados, está mostrándote cómo trabaja cuando finalmente tiene espacio para respirar. Piensa en esto. Pasamos la mayor parte de nuestros días en un estado de ruido constante, pensamientos que se superponen, emociones que compiten por atención, recuerdos que emergen sin aviso, preocupaciones que se adelantan al futuro. Todo esto crea una especie de estática mental, un murmullo continuo que raramente se detiene. Pero cuando te sientas en silencio, cuando cierras los ojos y simplemente respiras, algo extraordinario comienza a ocurrir. El ruido empieza a disminuir, y en ese descenso, en esa quietud creciente, la mente revela algo que siempre estuvo ahí, pero que no podíamos ver: su capacidad natural para crear orden a partir del caos. Las formas geométricas que ves no son aleatorias, son la manera en que tu psique organiza la información. Son mapas visuales de procesos internos que normalmente permanecen invisibles. Cuando aparece un círculo, por ejemplo, tu mente está representando completitud. Está dibujando un límite claro entre lo interno y lo externo. Está mostrándote un ciclo que se cierra, una experiencia que alcanza su integración. Las espirales, en cambio, hablan de movimiento, de procesos que avanzan, pero que también regresan, de crecimiento que no es lineal, sino que gira sobre sí mismo, tocando lo mismo desde diferentes niveles de comprensión. Cuando ves una espiral, tu mente está procesando algo que requiere tiempo, paciencia, repetición consciente. Los triángulos y las formas angulares aparecen cuando hay tensión creativa, cuando estás sosteniendo dos o más perspectivas al mismo tiempo, cuando algo en ti busca estabilidad a través de puntos fijos de apoyo. Son la geometría de la decisión, del equilibrio entre fuerzas, del momento justo antes de que algo se resuelva. Y las estructuras simétricas, esos mandalas perfectos, esas formas que se reflejan desde un centro común, son señales de integración profunda. Aparecen cuando diferentes partes de tu experiencia interna están encontrando su lugar. Cuando lo que estaba fragmentado comienza a reconocerse como parte de un todo mayor. Son momentos de síntesis psicológica. Todo esto sucede sin que tengas que hacer nada. Tu mente sabe cómo organizarse, sabe cómo representar sus propios estados internos, y lo hace a través de estas formas, porque la geometría es el lenguaje más eficiente que existe para mostrar relaciones, proporciones, equilibrios. Es matemática hecha visible, es lógica emocional traducida a imagen. Entonces, cuando ves estas figuras, estás presenciando a tu propia psique trabajando. Estás observando el momento en que el contenido inconsciente encuentra una forma de hacerse consciente. Estás viendo cómo tu mente transforma experiencias complejas, estados emocionales difusos, procesos cognitivos abstractos, en algo que puedes literalmente ver, en algo que puedes contemplar. Y esa contemplación, ese simple acto de observar sin juzgar, sin interpretar demasiado, sin querer cambiar lo que aparece, es en sí mismo terapéutico, es sanador, porque le estás dando a tu mente el espacio que necesita para hacer lo que mejor sabe hacer: ordenar, integrar, armonizar. Desde esta perspectiva psicológica, la geometría sagrada no es algo místico o inalcanzable, es simplemente la forma en que tu conciencia se muestra a sí misma cuando le das permiso para descansar del ruido constante. Es tu mente diciéndote: mira, así es como funciono, así es como transformo lo complejo en algo simple, así es como encuentro belleza en el proceso mismo de existir. Ahora vamos un poco más profundo, más allá de la función psicológica, más allá de la organización mental. Existe otro nivel de comprensión, un nivel
donde las formas no solo organizan, sino que también hablan, donde cada figura geométrica que aparece en tu interior lleva consigo un mensaje simbólico, no un mensaje literal, no palabras que puedas traducir directamente, sino algo más antiguo, algo más cercano al lenguaje del alma. El círculo, esa forma, sin principio ni fin, aparece en momentos de completitud emocional, cuando algo en ti ha encontrado su cierre, cuando un ciclo termina y otro está por comenzar. Verlo es como escuchar un suspiro interno, ese momento en que finalmente puedes soltar algo que has estado sosteniendo durante mucho tiempo. Es la forma de la totalidad, de lo que se sostiene a sí mismo sin necesidad de nada externo. Pero el círculo también puede aparecer cuando estás buscando protección, cuando necesitas establecer un límite claro entre tú y el mundo exterior. Es entonces un escudo transparente, un espacio sagrado que defines simplemente con tu presencia. No es separación agresiva. Es el gesto suave de decir, aquí termino yo y aquí comienza el resto. Y en ese reconocimiento hay dignidad, hay respeto hacia ti mismo. El triángulo es diferente. Es la geometría de la dirección. Cuando aparece, algo en ti está apuntando hacia algún lugar. Hay una intención formándose. Hay decisión en marcha. Los 3 puntos del triángulo representan estabilidad, sí, pero también tensión creativa. 3 fuerzas que se equilibran mutuamente. 3 aspectos de ti mismo que están negociando, encontrando su lugar en relación con los demás. A veces el triángulo apunta hacia arriba, como una flecha que se eleva. Es aspiración, es el impulso de crecer, de trascender, de alcanzar algo que aún no tienes pero que sientes posible. Otras veces apunta hacia abajo, enraizándose. Y entonces habla de descenso consciente, de regresar a lo fundamental, de tocar tierra después de haber volado demasiado alto durante demasiado tiempo. La espiral, esa forma que nunca se repite exactamente pero que siempre regresa sobre sí misma, es el símbolo del crecimiento no lineal. Es la forma que tu experiencia interna toma cuando estás aprendiendo algo profundo. Porque aprender de verdad no es una línea recta, es volver una y otra vez al mismo tema, al mismo dolor, a la misma pregunta, pero cada vez desde un lugar ligeramente diferente. Cada vuelta de la espiral te lleva más cerca del centro o más lejos de él, dependiendo de hacia dónde mires. Y esa ambigüedad es intencional, porque a veces necesitas alejarte del centro para comprenderlo mejor. A veces necesitas expandirte antes de poder regresar con mayor sabiduría. La espiral honra ambos movimientos. Honra la paradoja de que crecer a veces significa regresar. El cuadrado y las formas rectangulares traen consigo una sensación de estructura, de fundamento sólido. Aparecen cuando necesitas estabilidad, cuando algo en ti está buscando puntos fijos sobre los cuales construir. Son menos fluidas que los círculos, menos dinámicas que las espirales, pero tienen su propia belleza. La belleza de lo que se sostiene firmemente en su lugar, de lo que no se mueve porque no necesita moverse. Y luego están los mandalas, esas formas complejas que irradian desde un centro común. Son tal vez las más profundas de todas, porque combinan todos los elementos, círculos, triángulos, cuadrados, espirales, todos organizados en torno a un punto central. Ese punto eres tú, tu centro inmóvil, y todo lo demás, todas esas formas que danzan a su alrededor, son las diferentes facetas de tu experiencia encontrando su lugar en relación contigo. Lo importante aquí, lo verdaderamente esencial, es que no conviertas estos símbolos en dogmas. No busques un libro que te diga exactamente qué significa cada forma, porque el significado no es universal, es personal, es tuyo. Lo que un círculo representa para ti puede ser diferente de lo que representa para otra persona. Y eso está bien,
más que bien. Es exactamente como debe ser. Observa tus propias formas con curiosidad, con respeto, con la voluntad de escuchar lo que tienen que decirte sin imponerles interpretaciones rígidas. Deja que hablen su propio lenguaje. Deja que te muestren lo que necesitas ver en este momento específico de tu vida. Confía en que tu interior sabe cómo comunicarse contigo. Siempre lo ha sabido. Y ahora llegamos al nivel más sutil, al lugar donde las palabras empiezan a quedarse cortas, donde la explicación debe ceder paso a la experiencia directa. Aquí, en esta dimensión espiritual, la geometría sagrada deja de ser solo un fenómeno psicológico o simbólico. Se convierte en algo más, un testigo silencioso de tu propia transformación. Una señal de que algo en ti está despertando a una forma más amplia de ver, de sentir, de ser. Cuando estas formas aparecen en momentos de profunda quietud, en instantes de meditación o contemplación genuina, no están simplemente organizando información mental. Están reflejando un estado de conciencia diferente, un estado donde la separación habitual entre tú y tu experiencia comienza a disolverse, donde el observador y lo observado empiezan a reconocerse como parte de la misma presencia. Es como si, en esos momentos, tu conciencia se expandiera más allá de sus límites cotidianos. Y al expandirse, al tocar algo más vasto que tu identidad personal, necesita una forma de registrar esa experiencia, algo que pueda contener lo inefable. Y entonces aparecen estas geometrías, no como decoración, no como distracción, sino como el lenguaje mismo que la conciencia usa cuando se encuentra consigo misma a mayor profundidad. Muchas tradiciones espirituales han hablado de esto. Han descrito estados de iluminación, de claridad interior, de unión mística, y casi siempre mencionan luz, patrones geométricos, mandalas luminosos. No porque estén inventando estas experiencias para que suenen más místicas, sino porque realmente, cuando la conciencia alcanza ciertos niveles de coherencia interna, cuando la mente se aquieta lo suficiente, estas formas emergen naturalmente. Son como huellas digitales de estados elevados de presencia, marcas que quedan cuando tocas algo más profundo que tu pensamiento habitual. Y lo hermoso es que no necesitas forzarlas, no necesitas buscarlas, no necesitas hacer rituales complejos o seguir técnicas específicas. Simplemente aparecen cuando las condiciones internas son las adecuadas, cuando tu sistema nervioso se calma, cuando tu corazón se abre, cuando tu mente finalmente descansa. Algunas personas experimentan estas geometrías durante procesos de sanación emocional profunda, en esos momentos donde algo que estaba roto dentro de ti encuentra su forma de recomponerse. Y la geometría aparece como una especie de confirmación visual, un sí silencioso que te dice que el proceso de integración está ocurriendo, que lo que parecía fragmentado está encontrando su orden natural, su armonía inherente. Otros las ven durante momentos de claridad intuitiva. Cuando una pregunta que has sostenido durante mucho tiempo finalmente se abre, no con una respuesta en palabras, sino con una comprensión que simplemente sabes, que sientes en todo tu ser. Y justo antes o justo después de esa comprensión aparece una forma geométrica, como si tu conciencia estuviera sellando ese momento de claridad con un símbolo que puedes recordar. También pueden aparecer en umbrales, en esos momentos de transición entre una versión de ti mismo y otra, cuando estás dejando ir algo viejo y aún no has llegado completamente a lo nuevo, estás en el espacio intermedio, y ahí en esa vulnerabilidad, en esa apertura, la geometría sagrada actúa como un puente, como una estructura que te sostiene mientras cruzas de un estado de ser a otro. Lo que todas estas experiencias tienen en común es esto: la geometría aparece cuando hay alineación, cuando tu mente, tu corazón y tu cuerpo están, aunque sea por un instante, en el mismo lugar, apuntando en la misma dirección, respirando al mismo ritmo,
Esa coherencia interna crea las condiciones para que lo invisible se vuelva visible, para que lo que siempre estuvo ahí pueda finalmente mostrarse. No necesitas creer que esto es una conexión con dimensiones superiores o con fuerzas cósmicas externas para que sea profundamente significativo. Puede ser simplemente tu propia conciencia reconociéndose a sí misma en su forma más pura, tu propia presencia tocando su propia naturaleza esencial. Y eso ya es suficientemente sagrado, porque lo sagrado no está afuera, no está en lugares especiales o en momentos excepcionales. Lo sagrado es la capacidad que tienes de estar completamente presente contigo mismo, de tocar la profundidad de tu propia experiencia, sin huir, sin juzgar, sin necesitar que sea diferente. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, la geometría aparece, como un regalo, como un recordatorio silencioso de que eres más vasto de lo que pensabas. Entonces, cuando esta experiencia llega, cuando cierras los ojos y aparece una forma luminosa flotando en tu campo interior, ¿qué haces? ¿Cómo te relacionas con ella de una manera que honre tanto su profundidad como tu humanidad? Porque una cosa es entender intelectualmente lo que significa ver geometría sagrada, y otra muy distinta es saber qué hacer con esa experiencia cuando está ocurriendo, cuando está viva, cuando está ahí esperando algo de ti. Lo primero, lo más importante, es no forzar nada, ni interpretación, ni significado, ni cambio. Simplemente observa. Deja que la forma esté ahí sin necesidad de que tú hagas algo con ella. Esto es más difícil de lo que parece, porque nuestra mente está entrenada para analizar, para categorizar, para resolver. Pero aquí, en este momento, tu única tarea es presenciar, ser testigo silencioso de lo que está emergiendo. Respira con la forma. Esto es importante. No respires hacia ella ni lejos de ella. Respira con ella. Deja que tu inhalación y tu exhalación fluyan naturalmente mientras la observas. A veces notarás que la geometría se mueve al ritmo de tu respiración. Se expande cuando inhalas, se contrae o se profundiza cuando exhalas. Esta sincronía no es coincidencia. Es tu cuerpo y tu conciencia encontrándose en el mismo espacio. Mientras observas, presta atención a lo que sientes, no solo visualmente, sino emocionalmente. La forma te produce calma, curiosidad, un cierto tipo de nostalgia, como si estuvieras recordando algo que nunca olvidaste del todo. Estas sensaciones son tan importantes como la forma misma. Son pistas, pequeñas señales que te indican qué parte de ti está hablando a través de esta imagen. Algunas veces, una emoción específica vendrá con la geometría, tal vez tristeza, tal vez alegría, tal vez una sensación de alivio que no puedes explicar con palabras. No la rechaces, no trates de entenderla de inmediato, simplemente déjala estar. Reconócela como parte de la experiencia, porque estas formas no aparecen en un vacío emocional. Aparecen en el contexto de lo que estás viviendo, sintiendo, procesando en este momento de tu vida. Si la forma cambia mientras la observas, síguela con suavidad. Si un círculo se convierte en espiral, si una línea recta empieza a curvarse, si aparecen más elementos alrededor de la figura original, simplemente nota esos cambios, sin aferrarte a cómo era antes. La transformación misma es parte del mensaje. Es tu interior mostrándote que nada está fijo, que todo está en movimiento constante, que la vida interna es fluida, viva, siempre respondiendo. No necesitas memorizar cada detalle, no necesitas hacer un dibujo después para capturar exactamente cómo era. Lo que importa no es la precisión visual, sino la impresión que deja en ti, el eco que permanece después de que la forma se desvanece. Esa resonancia sutil es lo que llevarás contigo, es lo que gradualmente se integrará en tu comprensión de ti mismo. En los días siguientes a una experiencia geométrica intensa, observa cómo te sientes. A veces notarás más claridad en tus decisiones, como si algo confuso se hubiese ordenado sin esfuerzo. Otras veces sentirás una calma emocional nueva, una ecuanimidad inesperada. No es magia, es el efecto natural de que tu sistema interno alcanzó un instante de coherencia, y esa coherencia genera cambios reales.
Puedes usar estas experiencias como brújulas internas, no como órdenes absolutas, sino como referencias suaves. Si viste un círculo durante una meditación en la mañana y durante el día te encuentras con una decisión difícil, puedes recordar esa sensación de completitud que el círculo traía. No para forzar una respuesta, sino para preguntarte, ¿qué opción se siente más completa? ¿Cuál respeta mejor mi totalidad? Si viste una espiral, tal vez el mensaje sea que lo que estás enfrentando requiere paciencia, requiere que toques el mismo tema varias veces desde diferentes ángulos. No es un proceso lineal, no se resuelve de una sola vez. Y está bien, la espiral te recuerda que puedes regresar, que puedes dar otra vuelta, que cada aproximación te acerca un poco más al centro. Con el tiempo, desarrollarás tu propio lenguaje con estas formas. Empezarás a reconocer patrones, a notar que ciertas geometrías aparecen en ciertos estados, y ese reconocimiento te dará una herramienta invaluable, la capacidad de leer tu propio estado interno con claridad, de saber dónde estás, de sentir hacia dónde te estás moviendo, sin necesidad de palabras complicadas o análisis exhaustivos, solo observación honesta y presencia genuina. Hemos recorrido un camino juntos, desde la dimensión psicológica, donde vimos cómo la mente organiza el caos interno en formas reconocibles, hasta la capa simbólica, donde cada figura lleva consigo un mensaje personal y único. Y luego llegamos a lo espiritual, a ese lugar donde la geometría se convierte en testigo de tu propia transformación, de tu propia presencia tocándose a sí misma. Y ahora, al final de este recorrido, quiero dejarte con algo simple pero profundo. Estas visiones geométricas que aparecen en tu interior no son ajenas a ti, no vienen de ningún lugar externo, son tuyas. Son la forma en que tu conciencia se muestra a sí misma cuando finalmente tiene el espacio para hacerlo. Son el lenguaje con el que tu alma habla cuando el ruido del mundo se apaga. Cada círculo, cada espiral, cada mandala luminoso que ves en la quietud es una confirmación de algo que ya sabías pero tal vez habías olvidado, que dentro de ti existe un orden natural, una armonía inherente, una inteligencia que sabe exactamente cómo organizarse, cómo sanar, cómo crecer, y esa inteligencia no necesita que la dirijas, solo necesita que la observes, que la honres, que confíes en ella. Así que la próxima vez que cierres los ojos y veas una de estas formas sagradas flotando en tu campo interior, recuerda esto: estás presenciando tu propio proceso de integración, tu propia belleza interna haciéndose visible, tu propia verdad encontrando su expresión más pura. Y eso, en sí mismo, es un regalo, un recordatorio de que eres mucho más profundo, mucho más coherente, mucho más entero de lo que a veces crees. Antes de despedirnos, quiero preguntarte, ¿has visto geometría sagrada en tu interior? ¿Qué formas aparecieron y qué sentiste al observarlas? Cuéntalo en los comentarios, me encantará conocer tu experiencia. Y si este viaje resonó contigo, suscríbete al canal. Seguiremos explorando estos territorios internos con respeto, curiosidad y la certeza de que cada vivencia interior merece ser vista y honrada. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de quietud, por escuchar con el corazón abierto. Que la geometría de tu alma continúe revelándose, que encuentres paz en tus propias formas internas, que recuerdes siempre que llevas dentro de ti todo lo que necesitas para comprenderte, para sanarte, para ser quien realmente eres.